Levanten la mano aquellos que piensen que la Tierra es plana. Creo que estamos ante el público equivocado. Sí. Todos los pueblos han tenido una cosmogonía. Algunos científicos o pensadores tienen la audacia de suponer que los habitantes de las islas tienden a creer que el mundo es una isla en medio del mar. Los de la llanura lo conciben como una interminable planicie y los de la montaña creen que es una sucesión interminable de cordilleras. Y a esta colección de suposiciones se le llama pensamiento. Bueno, el caso es que cada pueblo imaginó el cosmos de distinto modo. Los hindúes imaginaron una tierra plana apoyada sobre 4 pilares que descansaban sobre elefantes que descansaban sobre una tortuga gigante que nadaba a su vez en un océano. Lo malo de esta clase de ideas es que siempre se necesita de otra, hasta que el fastidio nos obliga a detenernos. Cosa que podríamos haber hecho en el segundo paso y no en el 15. Los sacerdotes babilonios describían al mundo como una ostra, con agua arriba y abajo, todo sostenido por un cielo sólido, como una gigantesca e infinita piedra preciosa. En verdad, aquí ayuda la noción de infinito, una noción que es indispensable para ponerse a pensar en estos asuntos. Yo no digo que el universo sea infinito, digo que la idea del infinito es necesaria para empezar a pensar. La cosmogonía egipcia también imaginaba el mundo en una especie de caja, ¿no? Bueno, en general todos los pueblos acordaban que la Tierra era plana y la bóveda celeste un inmenso caparazón que se ajustaba a los bordes del horizonte donde se unían justamente la bóveda celeste y la Tierra. Los primeros griegos no pensaban de otro modo. Hablaban de una tierra plana, con Grecia en el medio, rodeada de un río llamado Océano, donde desembocaban todos los mares y ríos. Esta idea fue compartida por los primeros pueblos que pensaron sobre el tema. Y en realidad, hasta hace 3000 años, una abrumadora mayoría favorecía esta concepción. En Grecia, recién en el siglo VI a.C., algunos filósofos empezaron a pensar diferente. Ahí estaba Protágoras, nuestro amigo Protágoras de Abdera, que aseguraba que la Tierra debía curvarse de algún modo, porque había observado con gran astucia la desaparición de los barcos que se alejaban tras el horizonte. Escribió al respecto lo siguiente. ¿Tiene el original? Precisamente el original. Dice Protágoras: mientras los filósofos se dedican a la vagancia y artes de la conversación, los objetos cumplen pacientemente sus obligaciones. Los barcos, desapareciendo en el horizonte por su base, nos indican claramente el camino geométrico a seguir, dice Protágoras, sí. Y se retira. Qué voz de griego que tiene. Sí, el griego nípico. Sí. En el mismo siglo, Anaximandro de Mileto, ¿cómo le va a Anaximandro?, imaginaba el mundo como una columna cilíndrica rodeada de aire. Es difícil, imaginarlo así. Sí. Una columna que flotaba en el centro del universo sin apoyo, pero sin caer. Y él decía, sin caer porque estaba en el centro, como si las cosas que ocupan el centro de algo no se cayeran. Pero sin embargo, nada se cae. Ocupe en el universo el lugar que ocupare. Y Anaximandro no estaba mal encaminado. Fue el primero que no necesitó un sostén. Si el mundo no está sostenido, está ahí. No se cae. ¿Por qué? Porque no se cae, qué sé yo, pero no se cae. Bien. Un tiempo más tarde, los arduos alumnos de la escuela de Pitágoras vinieron a resolverle un problema a Anaximandro. Porque todos les preguntaban, ¿pero cómo? Es una columna. ¿Por qué el agua no se cae, el agua de los océanos, de los mares, por qué no se cae cuando llega al borde? No chorrea el mar. No chorrea. Y Pitágoras había descubierto el poder de los números, la relación con la música, bueno, todo eso, ¿no? Y también había imaginado una tierra esférica. Y esa es una forma muy adecuada, es la forma perfecta de cualquier cosa, porque no tiene bordes por los que algo pueda caerse al vacío, ¿no? Entonces le servía mucho a Anaximandro. Fue Filolao, el alumno de Pitágoras, el que estableció finalmente la idea de la Tierra como una esfera.
Aristóteles ya incluyó esta tierra esférica en su sistema del mundo. Y la verdad es que allá por el año 350 a.C. no había nadie en el ambiente ilustrado de la cultura griega que no pensara que la tierra era esférica. Incluso hubo quien la midió, me refiero a la tierra. Sí. ¿No? En el año 230 a.C. se hizo la primera medición científica del tamaño de la Tierra, con una varilla de mimbre, un grupo de camellos y la regla de 3. Era Eratóstenes, de Cirene, un matemático, laburaba en la biblioteca de Alejandría. Eratóstenes oyó decir que al sur de Egipto, durante el solsticio de verano, 21 de julio, una varilla clavada verticalmente al mediodía no proyectaba sombra alguna. Mientras que en Alejandría, ese mismo día del solsticio, una varilla proyectaba una sombrita en un angulito de 7 grados. Eratóstenes concluyó entonces que esta diferencia se debía a la curvatura de la Tierra. Los rayos del sol caían verticalmente sobre el palito en Siena y en el de Alejandría ya caían con un pequeño ángulo. Se le ocurrió entonces que si medía la distancia entre Alejandría y Siena, podría obtener la medida de esos 7 grados que tenía de angulito. Luego, utilizando la regla de 3, obtendría esta medida. Y bueno, no contaba con buenos elementos. Aquí viene lo difícil, ¿no? Claro, ¿Cómo medís la distancia? Eso era lo difícil. Medir la distancia entre Alejandría y Siena. Yo no sabría cómo hacer. Agarró unos camellos, calculó cuánto caminaban en determinado tiempo y al final, a ojito resolvió que la distancia era de unos 800 kilómetros. Y entonces dijo lo siguiente: 800 kilómetros son 7 grados. Entonces, 360 grados, que es el total de la esfera, y le dio 40.000 kilómetros. Y no está tan lejos, no está tan lejos. Pero, para desgracia de todos, esta medición fue modificada por el geógrafo Estrabón, que, mucho más a ojito, calculó menos, 29.000 kilómetros. Y esta cifra sí fue tomada en serio por Ptolomeo. Y Ptolomeo fijó 28.500 kilómetros como circunferencia de la Tierra, y esta medición, mucho menor a la real, perduró 1.500 años. Y ahí aparece Colón. Contra lo que todos dicen, cuando Colón planeó su viaje, todo el mundo sabía que la Tierra era redonda. Los geógrafos que se oponían al viaje no es que decían que la Tierra era plana, decían que era más grande. Y tenían razón. Y a Colón le convenía basarse en los mapas de Ptolomeo y en el cálculo de Estrabón. Le convenía que la Tierra fuera más chica, porque era el único modo de que, no existiendo América, sus naves llegaran a Japón. Si no, sí, iban a quedar ahí en el medio del mar. Esta actitud intelectual ha sido siempre mayoritaria en el mundo del pensamiento, tal como lo señala Paul Johnson en un libro extraordinario que se llama Intelectuales. Allí Johnson denuncia, o se olvida de denunciar, qué sé yo, que los intelectuales que investigan algo construyen en primer lugar su suposición y después buscan. Cuando encuentran algo que favorece lo que ya suponían de antes, lo guardan. Y cuando lo que encuentran contradice su teoría, lo desechan, lo neutralizan o lo disimulan. En realidad, el verdadero pensador busca, no importa qué, está preparado para encontrar cualquier cosa. Hoy en día también vemos aquellos que, por conveniencia, adhieren al cálculo de Estrabón, aunque sepan que es falso. Y porque les conviene, dicen que la Tierra tiene 28.500 kilómetros de circunferencia. El caso es que a Colón, con su mal cálculo, le fue bien. Después del colapso de la civilización romana, digo yo cambiando de tema, muchos escritores volvieron a ideas que habían sido abandonadas varios siglos antes, y ahí se olvidaron de los griegos, de la Tierra esférica, y empezaron a pensar otra vez que el planeta era un disco chato, que es lo que yo creo, y que es una
una idea bastante cómoda, ¿no? Una buena parte de los mapas medievales muestran la Tierra sin curvatura alguna, Jerusalén en el medio, un gran océano rodeándolo todo. Leo unos documentos del siglo IX. ¿También los tiene También ahí? los tengo aquí. Muy bien conservado. Donde aparece la siguiente afirmación. La Tierra tiene la forma de un cubo al este, un triángulo al oeste, un círculo al norte y hacia el sur no tiene ninguna forma. Es casi una PlayStation. Bien. Diré que en 1890 Jean Alexander Dowie fundó la Comunidad de la Tierra Plana, que era una sociedad que se dedicaba a hacer propaganda para una teoría según la cual la Tierra era una gran planicie con el polo norte en el medio, rodeado de una muralla de hielo. Para Dowie, el Sol tenía solo 50 kilómetros de diámetro y estaba a unos 5.000 kilómetros de distancia. Ese es un hombre razonable. Ese es un hombre razonable. Algunos pensaban que la Tierra era un rectángulo y otros creyeron que era hueca, como von Däniken, que hablaba de la Tierra hueca con agujeros de acceso por los polos y que en realidad los que vivíamos en la Tierra hueca estábamos mirando al Sol que estaba dentro de la Tierra. Era como una brasa interior, un farol interior. En el siglo XV, en su libro Sobre lo incognoscible, Arístides, el danés, fue terminante, porque dijo: la verdadera forma de la Tierra será para siempre inaccesible a los hombres. Nunca lo sabremos. Recordemos a Augusto Comte, el creador del positivismo, que en pleno siglo XIX afirmó que nunca llegaríamos a saber de qué están hechas las estrellas. Y muy poco después de esa afirmación, casi al día siguiente, el amigo Joseph von Fraunhofer, sería, ¿no?, descubrió que con un espectroscopio podía analizarse la luz que provenía de los confines del universo y averiguar precisamente de qué estaban hechos los objetos que emitían esa luz. ¿Por qué? Porque cada elemento produce unos colores diferentes, o mejor dicho, verifica unas franjas negras que tienen distinta distribución según cuál sea el elemento que está mandando esta luz. Así que viene de millones de años luz, ve una luz, usted lo mira, le pone el espectroscopio y dice, sale inglesa. Así nomás. Así que se equivocaba el amigo Comte. Así terminamos este reporte acerca de la forma de la Tierra. Como acabamos de ver, los mitos son mucho más razonables, en el peor de los sentidos, que la ciencia verdadera. Muchos mitos no hacen más que establecer como válidas las ideas más banales de los comerciantes que venden higos. ¿Qué es más maravilloso? Un mundo sostenido por una tortuga que descansa sobre un elefante, que descansa sobre una ballena, que descansa sobre un dragón, que descansa sobre un océano, o un mundo que se sostiene por una fuerza misteriosa que mantiene a cada cuerpo en su sitio, pero que también influye sobre el tiempo, que también altera el fluir del tiempo. Un mundo en donde el espacio y el tiempo son la misma cosa, en donde las estrellas se alejan de nosotros a una velocidad que aumenta conforme aumenta la distancia. Bueno, eso es verdadera maravilla, y no una sucesión banal de tortugas, elefantes, dragones, ballenas y océanos. Ciertamente, cuando uno examina el universo, no puede menos que decir: ¡qué mundo maravilloso!